Ahora sí, retomando lo que hablábamos de los cuatro grandes de la pastelería, en este caso nos toca hablar de la harina, ¿ya? En primera, la harina es un ingrediente que está muy ligado a nuestras diferentes recetas, es decir, está presente en pastas, panes, pasteles, pero como en este caso nos estamos enfocando en la pastelería, vamos a ver si podemos ver qué alternativas tenemos o si realmente es necesario en la pastelería siempre utilizar la harina. Cuando nos referimos a la harina, eh, ¿a qué nos referimos específicamente? Normalmente, o se conoce comúnmente a la harina como la harina proveniente de grano de trigo. ¿Ya? ¿Por qué hago este punto o puntualizo esto? Es porque también en el mercado pueden ustedes encontrar harina de arroz, harina de almendra, harina de avena, o sea, diferentes tipos de harina, ¿ya? Pero en general, cuando en este caso nos vamos a referir específicamente a la harina como harina de trigo, ¿ya? Y en general actualmente es muy complicado, o bueno, últimamente ha habido una tendencia distinta, pero por lo general es complicado sustituir la harina. O sea, la mayoría de los productos de bollería, que son panes o los pasteles, tienen un contenido de harina de trigo. Ya, pero ¿de dónde viene o de dónde se extrae la harina? Como les digo, es de grano de trigo, que, eh, por decirlo así, pasa un proceso de secado, un proceso de molienda, es decir, se lo muele, se lo refina, se le extrae la parte de la fibra que es el germen y se tiene, por decirlo así, el almidón puro que es la harina de trigo que nosotros utilizamos. Ya, en sí, ¿qué hace tan importante el harina de trigo? Es que tiene gluten. A ver, ¿y qué es el gluten? Prácticamente esta harina tiene dos componentes que son la gliadina y la glutanina. ¿Ya? Estos componentes, al mezclarse, es decir, se les agrega agua, se agrega movimiento, que es el amasado, y estos dos componentes, y al mezclarse generan el gluten, ¿ya? El gluten, últimamente ha habido una mayor percepción de gluten, ¿por qué? Porque muchos empaques empezaron a declarar este alimento contiene gluten, ¿ya? En sí, no es que hay un problema con el gluten, simplemente es la proteína del trigo, por así decirlo, pero hay personas que son celíacas, que es un tipo de alergia al gluten. Entonces, esto generó ciertos problemas, por eso también se declara al gluten como un alérgeno, porque puede realmente causar la muerte de alguien, pero en sí es una proteína que se forma de estos componentes y sumado al agua y al movimiento mecánico. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante el gluten en sí, en este caso, en la pastelería y en la panadería? Es porque el gluten es una red invisible que es como una telaraña. O sea, no sé si en algún punto tienen la oportunidad, hagan una mezcla de agua y harina de trigo, amásenlo un poco y después bañenlo con bastante agua y van a ver que poco a poco se empieza a formar una telaraña. ¿Ya? Esa telaraña que está dentro de la masa es el gluten, que se forma, por les digo, por el movimiento, agua y la harina. ¿Ya? Esta telaraña tiene un efecto tecnológico increíble que realmente ninguna otra harina tiene. En sí, si tú pones a leudar un pan con gluten, que es decir, con harina de trigo, versus un pan, digamos, hecho con harina de arroz, o, bueno, con harina de arroz, porque la harina de almendra creo que no serviría para este caso, vas a ver que el pan que tiene harina de trigo va a empezar a inflarse y va a mantener el volumen. Ya, en cambio, si tú usas otro tipo de harina, simplemente no va a funcionar el leude, no se va a retener el gas dentro de la masa. Ya, esto es un punto sumamente importante al momento de, por decirlo así, la estructura de nuestros postres o en la estructura de nuestros panes. Un punto importante también a tomar en cuenta en el gluten, bueno, en este caso en la harina y en sí por su derivado del gluten, ya es que el gluten puede determinarte la extensibilidad y la elasticidad de tu masa, entonces es sumamente importante, digamos, va a ser distinto una masa digamos así, en pastelería, que va a ser una galleta, que por lo general nosotros usamos harinas suaves o con menor contenido de gluten, que simplemente vas a bolear la galleta y no necesitas que se extienda mucho, va a hacer una masa de pizza, va a hacer una masa de pan, que necesita mucho mayor amasado. Esto mismo también para la formación del gluten. ¿Ya? Otro punto importante es qué tanto podemos hidratar nuestra masa. Es decir, como les mencionaba antes, nosotros en la pastelería usamos harinas suaves, bueno, harinas blandas se llaman, que tienen menor contenido de gluten, ¿ya?
En este caso, para una galleta, por decirlo así, nosotros necesitaríamos un 50% de hidratación de la masa, que es sumamente importante la hidratación de la harina porque va a afectar completamente el resultado de tu producto, ¿ya? Pero en cambio, si nosotros vamos a hacer algún tipo de pan, probablemente necesitemos una harina más dura, que tenga mayor contenido de gluten, y en este caso la hidratación va a ser mayor, puede ser cerca de un 70%. Entonces, no solo afecta en qué tan elástica o extensible puede ser tu masa, sino también qué tanta agua necesitamos añadirle a nuestra masa. Bueno, pero vamos al punto. Ya en sí yo les trataba de explicar que en la panadería se usan harinas más duras, que son con mayor contenido de gluten, y en la pastelería usamos lo que son harinas más suaves, que tienen menor contenido de gluten. Entonces, por así decirlo, aquí lo más lógico sería decir, bueno, ya, si nosotros necesitamos una harina con menos gluten, es decir, no necesitamos que sea tan elástica, tan extensible, ¿por qué nosotros si seguimos usando la harina de trigo? ¿O es posible usar otras harinas como arroz, harina de almendra, en nuestros postres y completamente sustituir la harina? A priori, o sea, por decirlo así, en sí, la harina al comienzo les mencioné que daba estructura, ¿ya? En nuestros postres, o digamos por decirlo así, a hacer un pastel 4 cuartos, también podrían aportar estructura a lo que es el azúcar, que creo que ya lo tenemos en otro video, y el huevo, que también está en otro video. Entonces, podríamos decir y llegar a la conclusión de que sí, poniendo algún otro tipo de harina, añadiéndole huevo o más azúcar, podríamos llegar a tener o suplir esa función de gluten, que es también darle estructura. Pero no es tan sencillo realmente. Entonces, como les decía, no es tan sencillo realmente sustituir en la harina de trigo. Por eso se lo viene usando por tantos años y viene siendo un ingrediente clave en la pastelería. Entonces, pero ahorita los voy a dejar, por decirlo así, 3 claves para tratar de, primero, aprender cómo funciona mejor tu harina, y segundo, en caso de que quieras sustituirlo, ver o entender cómo podrías sustituirlo, ¿ya? La primera clave es conocer bien tu harina. ¿Por qué les digo esto? Porque en sí, como les mencionaba, la harina tiene un contenido de almidones, tiene este tipo de proteína que se genera por el agua y el movimiento, ya, pero no todas las harinas son iguales. Les mencionaba un poco de la harina dura, que es para panes, las harinas suaves, que son para galletas. Hay harinas que son un punto intermedio, que se llaman todo usos. Entonces, si es que tú estás probando, quieres hacer un postre y quieres cambiar esta harina, o quieres, digamos, sustituir parcialmente esta harina, haz pruebas primero con la harina. O sea, mira cómo funciona, cómo reacciona al mezclado, qué tanto, o sea, también analiza para qué la vas a usar, digamos, si es que vas a usarla para un bizcocho Yoconde, ya, que es una mezcla de harina de almendra y una mezcla de harina de trigo, ya, por decirlo así, en pasteles se necesita gluten, pero no se necesita tanto. En galletas se necesita gluten, pero no se necesita tanto. Entonces, sí hay la posibilidad de sustituirlo, pero para eso primero tendrías que ver qué tanta estructura le podría aportar la harina que estás usando, es decir, entender qué tanto gluten podría tener esa harina que tú usas comúnmente, y de ahí empezar a ver otras variables, ¿ya? Entonces, eso en sí, hacer estas pruebas te va a evitar dolores de cabeza después, porque al momento de mezclado, de la hidratación, sí te va a ahorrar, por decirlo así, un tiempito. Ya. Segundo es, trabaja bien tu masa. Ya. ¿Por qué me refiero a trabajar bien tu masa? Como les mencionaba, el gluten se forma de las dos proteínas. Bueno, la proteína del gluten, por decirlo así, gliadina, glutenina, agua y movimiento mecánico. Si tú tienes uno de estos elementos incompletos, no se va a formar bien el gluten. Es decir, si tú agregas agua pero no es suficiente como para que se hidrate completamente la masa, no se va a formar bien el gluten. Si tú le agregas suficiente agua pero no tiene suficiente movimiento o efecto mecánico o amasado, por así decirlo, no se va a formar el gluten. Entonces es importante que tú trabajes bien tu masa. Digamos, si es que tú quieres formar un pan, que llegues al punto necesario de amasado donde tú puedas ver que está formado el gluten. Una forma de verlo fácilmente es coger una bolita, extenderla y ver que se forme como un halo blanco. Extenderla lo suficiente para ver que quede transparente, ¿ya? Y en caso de tú hacer un bizcocho o hacer unas galletas, tú quieres en cierto punto evitar la formación de gluten. Entonces, ¿cómo evitamos esto? Ya se los mencioné.
trabajando bien la masa, o sea, no vamos a exceder el mezclado de nuestras masas. Digamos, si nosotros queremos hacer una galleta básica, que es azúcar, mantequilla, huevos, y posteriormente, cuando ya se ha mezclado todo esto, se agrega la harina, ¿ya? Entonces, al tú agregar la harina y mezclar, vas a generar mayor contenido de gluten. Entonces, nuestras galletas van a quedar, por decirlo así, tú vas a poder después manejar esa masa y va a ser mucho más elástica. Entonces, si tú no buscas un efecto y buscas un efecto cracker, digamos que una galleta sea, tú la muerdes y se deshace, eso tú no vas a querer gluten en tu masa, ¿ya? Si es necesario para que le dé la estructura en sí y que no se separe y que no, pero no vas a querer tanto gluten. Entonces, trabaja bien tus masas. Y tercero, analiza, como les mencionaba un poco antes, la estructura o la función que va a tener tu harina en tu mezcla. Les mencionaba hace un ratito lo de las galletas, digamos, o el bizcocho Gioconde. Ya, en este caso, en el Gioconde se hace una sustitución parcial por harina de almendra. Ya, ¿por qué? Porque primero es un bizcocho, o sea, en sí la estructura en gran parte se la da el azúcar y el huevo, porque se forman las burbujas o las cápsulas de aire con el huevo. Entonces, con el batido de huevo. Entonces no necesitas realmente tanto gluten. Necesitas que tenga la estructura porque igual es un bizcocho. ¿Ya? Entonces en este caso sí se puede sustituir por otra harina. Pero digamos, si tú quieres hacer un croissant, obviamente no vas a poder sustituir la harina por harina de almendra. O sea, tú tienes que entender, digamos, qué le va a aportar la otra harina que vas a utilizar. Digamos, en este caso, ya sabemos que la harina de trigo aporta carbohidratos, o sea, almidones, aporta este tipo de proteína que es el gluten, ya puede aportarte un poquito de fibra dependiendo del tipo de harina que uses, pero por lo general no es mucho. En cambio vamos a hacer un contraejemplo con la harina de almendra y la harina de arroz. De la harina de arroz es prácticamente puro almidón, no te va a generar nada de gluten, o sea, no tiene nada de gluten, pero no le va a aportar las mismas características que la harina de trigo. Al tú amasarla, esa masa probablemente se te deshaga. O sea, si tú no la trabajas bien, va a ser muy quebradiza. ¿Ya? Porque no tiene ese elemento que una las masas. ¿Ya? Entonces, podrías agregarle huevo o algún otro elemento para que sea trabajable o se compacte la masa. ¿Ya? O digamos en este caso con la harina de almendra. La harina de almendra no tiene tantos carbohidratos porque viene de un fruto seco, que es la almendra. ¿Ya? A diferencia del arroz, carbohidrato, la harina, carbohidrato, la almendra es un fruto seco. Y por lo general, estos tienen un mayor contenido de fibra y tienen un mayor contenido de grasas. Entonces, en este caso, la harina de almendra te aportaría esos dos elementos. Más que todo grasa. ¿Ya? Entonces, va a ser completamente distinta la función que te genera el arroz y que te genera la harina de trigo. Entonces es sumamente importante entender para qué vas a usar o cuál va a ser la función que va a tener tu harina y para qué la vas a usar. Entonces, yo creo que con esos 3 puntos tú vas a poder primero entender cómo funciona tu harina de trigo, bueno, tu harina. Segundo, en caso de querer sustituirla, entender por qué o para qué la vas a sustituir. Y en tercero, entender que el gluten no es malo como tal, o sea, en sí es una proteína. Hay personas que sí se ven afectadas, que no pueden consumir nada de gluten. Incluso yo tenía un profesor, cambiando un poquito de tema, que era alérgico al gluten y no podía ni tomar cerveza. ¿Por qué? Porque en la cebada, que es el grano base con el que se hace la cerveza, tiene gluten. Entonces hay ciertos productos, creo que cebada, trigo y otros 2 granos más, creo, que tienen cierto contenido de gluten. ¿Ya? Entonces es sumamente importante que sepan para qué la van a usar. ¿Ya? Yo creo que con eso partimos de entender un poquito más el mundo de las harinas. Si quieren que hable de algún otro tipo de harina, cómo funciona la harina de arroz, harina de almendra, harina de avena, qué podemos considerar nosotros una harina, o hablemos un poco de los almidones como el almidón de yuca o el almidón de maíz y cómo los usamos nosotros en la pastelería, pueden dejarlo en los comentarios. Pero a mí sí me gustaría saber si ustedes sabían cómo funciona el gluten, si el gluten sabían que era la proteína del trigo y cómo lo usan ustedes en sus masas. O sea, si es que utilizan harina de trigo, mezclan las harinas, qué han hecho con otras harinas que les ha quedado bien. Entonces sí me gustaría saberlo. Si ya saben, o sea, si tienen más cosas que quieren aprender, déjenlos en los comentarios y nos veremos en el siguiente, que va a ser hablando de las grasas.